Ok, habíamos quedado aquí en la sección de defaults. Dado que los parámetros de consulta no son una parte fija de una ruta, pueden entonces ser opcionales y además tener valores por defecto. Con el hecho de que sean parámetros y de consulta, se hace evidente esa característica, que no sean parte de la ruta. Podemos pedir, por ejemplo, supongamos que queremos consultar una base de datos de artículos, de productos de tecnología. Supongamos que quiero buscar por memorias RAM. Entonces, el tipo de producto sería RAM. Pero otra parte podría ser que muestre las memorias RAM mayores o iguales a 16 gigas. Otro parámetro de consulta que sean de marca, digamos así, Kingston, ¿vale? Vamos agregando información que no es fija y que se va, digamos, eh, depurando, se va filtrando. Entremos en el caso, digamos así, al azar a Mercado Libre y busquemos aquí por memoria RAM. Ok. En la consulta parece que estamos buscando por memoria RAM y podríamos agregar que sean módulos de memoria de 2 de 16 gigas. Seguramente aquí en la ruta van apareciendo esas características que le estamos aplicando. Por ejemplo, aquí dice, a ver, miremos el parámetro, dice Apply Value Name y aparece que sea de dos módulos de 16 gigas. Podríamos indicar que tenga la característica full y eso se va agregando, pero no necesariamente se especifican, son parte fija de la ruta. Ok. De forma análoga podría ocurrir, digamos, con Amazon.com. Busquemos aquí por RAM Memory. Voy a buscar en inglés. RAM Memory de 16 gigas. Aquí en la ruta, en el pad, va apareciendo las características. Buscamos por RAM Memory 16, de 16 gigas. Podemos indicar que la marca sea Corsair. Y esa información va apareciendo aquí, eventualmente. A ver, dice, o puede estar con un nombre clave, un código. Esta ruta es bastante larga. Aquí dice el idioma inglés, por acá dice Corsair. Y asimismo podemos, por ejemplo, que las reseñas tengan más de 4 o 5 estrellas, que el precio esté de 50 a 100 dólares. No son fijos y se van agregando según como el usuario especifique esa parametrización, según la necesidad de datos del usuario. ¿Vale? Ok. Regresemos acá. En el ejemplo anterior tenían valores por defecto de 0 para skip y limit igual a 10. Entonces, si nosotros vamos a esta ruta, se va a hacer la consulta teniendo skip igual a 0 y limit igual a 10. Esos son digamos, la ruta, los valores de parámetros de consulta por defecto. Aquí vienen todos tres, ¿vale? Podemos indicar explícitamente que vaya de 0 a 10 o únicamente indicar skip igual a 20. Ok, lancemos esto ahí en el navegador, aparecen 0 porque estamos saltando 20 productos y solamente existen 3. Se están omitiendo 20 y el otro parámetro limit queda con 10. Los valores de parámetro en esta función serán para esta consulta, claro, 20 para skip y se establece en la URL. Ok, y el otro parámetro no aparece, es opcional el parámetro limit, que por defecto está en 10. Se usa ese mismo. Ahora hablemos de parámetros opcionales. Ingresemos ahí. De la misma manera, podemos declarar parámetros de consulta opcionales. Parámetros de consulta opcionales indicando el valor
a none. O sea que se puede omitir ese parámetro. Veamos con un ejemplo concreto. Esta demostración, a ver, esta es la de Python 3.10. Importa FastAPI, se crea un objeto de esa clase utilizando la clase FastAPI. Luego creamos la función readItem, que está, digamos, decorada de esta manera. Es la operación get, el verbo get de HTTP. Estamos consultando la ruta items y viene un parámetro item ID que es de tipo cadena y además un parámetro de consulta llamado Q, es de tipo str. Y observemos que puede ser ya sea str o none para indicar que es opcional. Así queda determinado. ¿Qué dice acá abajo? En este caso, el parámetro Q de la función será opcional, ya que tiene entre str y none. ¿Listo? Y será none por defecto. Se puede omitir, no es obligatorio. Podríamos decirlo de otras maneras. Aquí viene un check, ¿vale? Podríamos reproducir este código antes de avanzar. A ver, aquí en la carpeta, estamos en la sección 5, módulo 4. Aquí no necesito crear otra carpeta, sino un archivo Python que se llame default values. Es el nombre default y optional. Entrémonos aquí a optional. Params.py. Ok, entonces lo primero, desde FastAPI importamos FastAPI. Luego creamos un objeto de FastAPI. Decoramos aquí app.get. Vamos a la ruta items. Aquí tenemos un parámetro de ruta, no es un parámetro de consulta, sino de ruta, llamado item ID. Estamos reproduciendo este código, claro. Listo. Ahora creamos la función readItem. Primero, el parámetro de ruta, item ID, de tipo str, y el parámetro de consulta Q, que va a ser ya sea de tipo str o none. Como es opcional, le asignamos none. Uno podría decir el valor none es del tipo none. ¿Ya? Y el cuerpo de implementación de esta función será, y con este condicional preguntamos si vienen datos en Q. Si vienen datos en Q, es decir, si es distinto de none, aquí voy a hablar de algo que me parece relevante y es el concepto de equivalencia semántica. ¿Y qué significa esto? Veámoslo de esta manera. Voy a ocultar aquí este panel. La equivalencia semántica podríamos decir que si lo comparamos con valores concretos, 0 es equivalente a false, al igual que none. 1 es equivalente a true, o un valor distinto de 0 va a ser equivalente a true. Una cadena vacía también es equivalente a false. Ok. Si tenemos un objeto o si tenemos una cadena que diga, por ejemplo, Python, esto es equivalente a true. Como es equivalente negar algo. Cuando decimos not false, es equivalente a true. A eso es lo que yo llamo, a partir de mi experiencia, equivalencia semántica. Listo. Sigamos acá. Entonces, si se pasó ese parámetro de consulta, vamos a escribir, retornamos sencillamente aquí una llave que diga item ID. Ok,
le asignamos lo que trae el parámetro de ruta item ID y también mostramos lo que trae el parámetro de consulta Q, si es que está presente. En caso contrario, únicamente retornamos el parámetro de ruta, que sí es obligatorio. Ok, quedaría de esta manera. Vale, voy a cancelar la ejecución aquí de este código y voy a escribir ubicorn optional params.py. Ahí se, perdón, aquí me equivoqué, es optional params app y que se recargue cada vez que haya un cambio. Aquí he escrito algo mal, a ver, app ubicorn optional params reload, hay una A adicional, ahí ya empieza la ejecución. Vale, entonces lancémosla al navegador, voy a cerrar todas estas pestañas, ahí está. Entonces vamos a la ruta, al path items y aquí podríamos decir 1000. Observemos que se metió en este punto porque este parámetro de consulta no está presente, pero si dijéramos Q igual, digamos, a ABC, observemos que en este caso el resultado es distinto. Es distinto porque recibimos tanto el parámetro de ruta como el parámetro de consulta. O sea, como Q existe, es distinto de non, entonces mostramos como resultado lo que tiene ese parámetro, el parámetro Q. Así es. Voy a realizar un commit. A ver, aquí está la ventana de GitHub Desktop. Y escribamos, a ver, parámetros de ruta opcionales con non. Parámetros de ruta, aquí creo que parámetros de consulta. Opcionales con non. Vale. Ahí ya los cambios quedaron en el repositorio. Y ya quedaríamos pendientes, a ver, nos hace falta leer esto. También nótese que FastAPI es lo suficientemente inteligente para determinar que el parámetro de ruta item ID es un parámetro de, sí, de ruta y Q no lo es un parámetro de consulta. Ok, este de ruta item ID y el segundo parámetro es un parámetro de consulta. Parámetro de ruta, parámetro de consulta. Bien, podemos dejar hasta aquí y ya continuar en el siguiente video. Hasta la próxima.